Dice, hermanos míos, comienza el pastor Santiago, el obispo Santiago, con mucho amor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. C.S. Lewis fue el escritor de las Crónicas de Narnia. Las películas y los libros fueron muy famosos, pero él también escribió un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Cartas del Diablo a su sobrino. Habla de cómo el diablo le enseña y le aconseja a su sobrino, no está afirmando él que tiene un sobrino, sino es una forma de representarlo, que es un demonio. Si el diablo le envía cartas y le aconseja a su sobrino y le dice cómo engañar y cómo mantener a las personas lejos de Dios. Sean las personas cristianas o no, el diablo siempre le está dando consejos a su sobrino para que la persona no se vuelva a Dios. Su sobrino, en estas cartas, en este libro, tiene a cargo un hombre inconverso y es su objetivo que este hombre no llegue a la fe. El problema es que este hombre se convierte en cristiano, pero al pasar el tiempo se comienza a enfriar la fe de este nuevo creyente y es aquí, miren el consejo que el diablo le da a su sobrino. Presten atención. Dice, no se le debe permitir sospechar a este cristiano que se está enfriando, no puede sospechar que ahora está, por lentamente que sea, alejándose del sol en una dirección que le conducirá al frío y a las tinieblas del vacío absoluto. No le permita sospechar eso. Por este motivo, casi celebro saber que todavía va a misa y comulga. ¡Wow! Tendría que hacer todo lo contrario, ¿verdad? Pero él dice, no, yo celebro que sigue yendo a la iglesia, le dice el diablo. Sé que esto tiene peligros, pero cualquier cosa es buena con tal de que no llegue a darse cuenta de hasta qué punto ha roto con los primeros meses de su vida cristiana. Mientras conserve, presten atención a esto, mientras conserve externamente los hábitos de un cristiano, se le podrá hacer pensar que ha adoptado algunos amigos y diversiones nuevos, pero que su estado espiritual es muy semejante al de 6 semanas antes. Y mientras piense eso, no tendremos que luchar con el arrepentimiento explícito por un pecado definido y plenamente reconocido, sino que vamos a tener que luchar con una vaga, aunque incómoda sensación de que no se ha portado muy bien últimamente. ¡Wow! ¡Qué consejo de Satanás a su sobrino! Casi celebro que sigue yendo
a la iglesia. Mientras él mantenga el hábito externo, está todo bien. El sobrino en esta carta del diablo no era un demonio muy listo, entonces no puede evitar que este cristiano se dé cuenta de su estado y vuelva a buscar al Señor. Entonces Satanás le da el siguiente consejo. Miren lo que le dice. Primero le da un reto tremendo a su sobrino y le da este consejo. Ahora falta considerar de qué forma podemos resarcirnos de este desastre, porque volvió al Señor, es un desastre. Lo mejor es impedir, presta atención, que haga cualquier cosa. Mientras no lo ponga en práctica, no importa cuánto piense en este nuevo arrepentimiento. ¿Escucharon eso? Mientras no lo ponga en práctica, no importa cuánto piense en este nuevo arrepentimiento. Deja que el animalillo se revuelque en su arrepentimiento. Déjale, si tiene alguna inclinación en ese sentido, que escriba un libro sobre el arrepentimiento. Suele ser una manera excelente de esterilizar las semillas que Dios, él le llama el enemigo, planta en el alma humana. Déjale hacer lo que sea, menos actuar. Ninguna cantidad, por grande que sea, de piedad en su imaginación y en sus afectos, nos perjudicará si logramos mantenerla fuera de su voluntad. Eso es tremendo. Ninguna cantidad de piedad o en sus sentimientos va a perjudicar a Satanás mientras él no haga nada. Como dijo uno de los humanos, los hábitos activos se refuerzan por la repetición, pero los pasivos se debilitan. Entonces, cuanto más a menudo sienta sin actuar, menos capaz será de llegar a actuar alguna vez. Y a la larga, menos capaz será de sentir. ¡Wow! Tremendo. Esta ha sido la táctica de Satanás desde siempre. Hacer creer a la iglesia que se puede separar la profesión, lo que decimos creer, de la vida práctica, de nuestro estilo de vida. Ese ha sido siempre el engaño de Satanás. Que con solo decir que uno es cristiano y con solo creer las afirmaciones de una iglesia o de la Biblia ya es suficiente. No importa que en la vida diaria la persona no haga el mínimo esfuerzo, ni trabaje en su obediencia a Dios, ni luche por la santidad en su vida y en su devoción a Dios. Al fin de cuentas, siempre he escuchado, nunca se va a llegar a la perfección en esta vida. El Señor sabe que somos débiles y que mientras estemos aquí, vamos a pecar. Eso lo he escuchado muchísimas veces, pero este siempre ha sido el trabajo y el objetivo de Satanás, separar lo que decimos de lo que somos, lo que sentimos de lo que somos. Es tremendo lo que Satanás le aconseja a su sobrino. Deja que siga hablando de cuán pecador es, de cuánto le cuesta y cosas raras como decir, pero es bueno que el Señor me lo haya mostrado. Mientras no actúe, mientras él no cambie su vida, deja que escriba un libro sobre el arrepentimiento. Mientras él no active su voluntad para obedecer, no nos perjudica a nosotros. Este tipo de pensamiento, ¿no?, el de poder separar la profesión de la vida, ha llevado a la iglesia al estado en que se encuentra actualmente. Está completamente apática, viviendo para las mismas cosas de este mundo y lleno de pecados escandalosos. Casi se pueden encontrar los mismos pecados dentro de la iglesia que afuera. Aunque C.S. Lewis escribió este libro en el siglo pasado, Satanás utilizó esta táctica desde el mismo comienzo de la iglesia. Es decir, está bien que digas creer en Jesús, pero mientras una persona no cambie su vida, al diablo no le importa si una congregación es aún de sana doctrina. No le perjudica en absolutamente nada. El pasaje de Santiago que acabamos de leer
justamente habla de este engaño que ya se había metido en la iglesia. Se cree que el autor de ese libro fue el medio hermano del Señor Jesús, Santiago. Esta persona, este Santiago, no es alguien cualquiera. La iglesia, según Gálatas 2:9, lo consideraba a él como columna de la iglesia junto a Pedro y Juan. Es tremendo, se tenía una honra y una estima muy grande a este Santiago. Y fue este mismo Santiago el que le puso punto final al primer concilio de la iglesia relatado en Hechos 15. No fue Pedro, fue Santiago el que dijo: yo opino que no se moleste a los gentiles con la circuncisión. Y todos estuvieron de acuerdo. Fue Santiago. Imagínense la autoridad, el honor que tenía este hombre en la iglesia. Era sumamente respetado y honrado en la iglesia. Y ahora este respetado pastor y maestro ve un peligro enorme metiéndose en la iglesia. Ese peligro es la fe sin obras. Paul Benwer, un profesor, escribió en su libro Panorama del Nuevo Testamento sobre el libro de Santiago, dice lo siguiente: la carta de Santiago fue escrita a estos creyentes porque sus vidas aparentemente no concordaban con su profesión de fe en Cristo. Eran culpables de varios pecados aceptables como la envidia y la maledicencia. Santiago pensaba que era necesario recordarles que la fe genuina en el Salvador es más que la mera aceptación de hechos históricos. La fe genuina se ve en una vida transformada. ¡Wow! Algunos afirman que el libro de Santiago fue la primera carta del Nuevo Testamento que se escribió. Es decir, que Satanás desde el principio de la iglesia intentó meter este engaño, fe sin obras. Y me es llamativo que si esta es la primera carta que se escribió para la iglesia, el Espíritu Santo la haya inspirado para que digan: no fe sin obras. La primera carta que le escribe el Espíritu Santo a la iglesia. ¡Wow! Por eso podemos ver una gran preocupación en el pastor Santiago, y en el versículo 14 ahí de Santiago que ustedes tienen, él pregunta, ¿sí?, a la congregación cristiana: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y esa pregunta del final nos marca el tema de lo que quiere hablar. Él estaba preocupado por la salvación de estas personas. ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta que no necesita una respuesta. O sea que la respuesta es obvia. La respuesta es no. Si alguno dice que tiene fe, si alguno afirma que es cristiano, si alguno dice: no, yo creí, yo soy cristiano, ¿puede esa fe salvarle si no tiene obras? Existe, hermanos, una clase de fe muy similar a la verdadera fe. Esta falsa fe llega hasta lo profundo del corazón y de las emociones y se fija en la mente de la persona como una verdad irrefutable. Pero ¿saben qué es una fe que envía al infierno? Cientos de teólogos están camino al infierno hoy en día. Esta clase de falsa fe tiene una característica en especial. Cree todo lo correcto, pero no afecta la voluntad. No tiene obras. Por eso les dice Santiago que esa fe sin obras no salva. Entonces, en el versículo 15 les pone un ejemplo que iba a ser muy común, que era muy común en la época. Recuerden que la mayoría eran pobres, esclavos, o sea, no tenían dinero, ¿no? Entonces dice, un ejemplo muy común: si un hermano o una hermana están desnudos
y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, dice el versículo 17, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Verdad que no le sirve de nada a la persona que alguien le diga, qué fea situación? Y sí, en este país es así. Voy a orar por vos. Voy a orar por vos. Confía en el Señor, Él va a proveer. Yo voy a orar. ¿Verdad que no le sirve de nada a la persona si se está muriendo de hambre? ¿Qué piensan? Lo dice el pastor Santiago, no lo digo yo. ¿Verdad que, hermano, no tengo para el colectivo ahora, tengo que irme a Cerrillos? Porque el Señor fortalece a los que se sacrifican por Él. Voy a orar por vos, que llegues bien y no te pase nada. ¿Verdad que eso no sirve absolutamente de nada? Eso es lo que está diciendo Santiago. Hermanos, los buenos deseos no son suficientes. Jesús no murió solamente para que tengamos nuevos anhelos y nuevos deseos. Jesús no murió para que solamente anhelemos cambiar o anhelemos ser más santos. Me sorprende y me preocupa muchísimo cada vez que una persona que tiene dudas acerca de su salvación acude a un consejero por ayuda para que la aconseje y le muestre el camino, y el consejero le pregunta, ¿crees que Jesús murió por ti? ¿Y qué va a contestar la persona? Y sí, creo. Bueno, ¿amas al Señor? ¿Qué va a contestar la persona? Sí, claro que lo amo. ¿Tienes deseos de santidad? Sí, yo quiero ser más santo, yo quiero cambiar. Yo ya no quiero ser así. Cuarta pregunta, ¿odias el pecado? ¿Sientes rechazo? Fíjense el énfasis en la palabra sientes. ¿Sientes pecado sientes rechazo al pecado? ¿Y la persona qué va a contestar? Sí, obvio, yo ya no quiero hacer esto, yo ya no quiero vivir así. A todo esto es obvio que la persona a todas las preguntas le va a responder que sí. Entonces el consejero le dice, eres salvo. Porque nadie que no haya nacido de nuevo puede amar a Jesús y tener estos deseos de santidad. Amén. Esto, hermanos, es muy peligroso y engañoso. Es cierto lo que dice, que nadie que no haya nacido de nuevo puede tener deseos de santidad y que ame al Señor. Si uno no ha nacido de nuevo, no ama al Señor. Pero Jesús no murió solamente para que nos quedemos con el deseo de cambiar. Ese no fue el poder y el alcance máximo de la sangre derramada en la cruz. Pasar todo nuestro cristianismo, cómo anhelo poder orar todos los días alguna vez. Cómo anhelo poder disciplinarme, cómo anhelo cambiar. Es que me cuesta dejar la televisión, es que me cuesta. Jesús no murió para que vivamos anhelando cosas inalcanzables para la vida cristiana. Él no murió solo para cambiar nuestros deseos. La muerte y la resurrección de Jesús ganaron para nosotros la nueva vida que involucra estos nuevos deseos. No es simplemente, yo quiero cambiar. El Señor sabe cuánto me cuesta y yo quiero cambiar. Y Satanás le dice a su sobrino que se revuelque en su arrepentimiento si quiere. Mientras no afecte su voluntad, no nos perjudica. Que venga todos los domingos y llore y diga, ay, sí, qué mal, pero bueno, sigo viniendo. Qué bien que me recibió la iglesia a pesar de que no vengo hace mucho y vuelve. Mientras él no se vuelva al Señor, que escriba un libro, que escriba un blog, que haga videos de YouTube sobre el arrepentimiento.
no nos afecta en nada, dice Satanás. Y él o ella se engaña a sí mismo. Tengan en mente esta pregunta: ¿podrá esa fe salvarle? ¿Puede esa fe salvar? Santiago entonces continúa, miren el versículo 18, y le dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, como que se encuentra con una persona que se está molestando por lo que dice, ¿no? Y que ya quiere sacar y quiere decirle: ¿estás cuestionando mi salvación? ¿Estás cuestionando mi salvación? ¿Me estás juzgando? Eso de juzgar, hermanos, tenemos que sacarnos de la cabeza que son para esas iglesias pentecostales que sacan de contexto pasajes bíblicos, como se las dice con desprecio. Yo no estoy de acuerdo en absoluto que se hable de los pentecostales así. Pero no solamente ellos dicen: ¿me estás juzgando? Dentro de la iglesia de sana doctrina abunda eso. Pero el Señor ve mi corazón. La persona que se está molestando le dice a Santiago: solo Dios puede ver el corazón. Si vos pensás así, está bien. Yo solo sé que amo a Dios y creo en Él. ¿Lo han escuchado? Yo sé que amo a Dios. Yo creo en Él. Yo tengo fe, sigue esta persona, y vos decís que tenés obras. Bueno, el Señor es el que juzga. El Señor. Santiago no se queda con eso y le dice: a ver, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Puedes? ¿Cómo demostras la fe? ¿Cómo sé yo que creo? ¿Cómo sabes tú que crees? Qué pregunta, ¿verdad? Si yo creo que Jesús murió por mí, bueno, ¿cómo sé? ¿Puedes?, le dice Santiago. Y obviamente no puedes. Y sigue, Santiago no se queda como: bueno, voy a orar para que lo vea. Comienza a atacar a este oponente y en el versículo 19 le dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Muy bien. Pero es que no es solamente deseos y decir que creo. Los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, mi querido hermano, le está diciendo Santiago: tu fe, en el mejor de los casos, es diabólica. No haces más que lo que hace un demonio. ¿Sabes por qué no puedes mostrar tu fe? Porque tu fe es diabólica, es satánica. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios que murió por los pecados del hombre y resucitó al tercer día? Los demonios también. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Los demonios también. Pero les tengo una noticia, es como que está diciendo esto Santiago: los demonios, por más que crean en lo correcto, no son salvos, ni son seguidores de Jesús. Santiago utiliza esta comparación para demostrar de la forma más cruda posible que el afirmar lo correcto, el defender lo correcto, no es prueba de nada, de absolutamente nada. Asistir año tras año a una iglesia, estar en un ministerio, llegar a ser pastor o un profesor de la Biblia con esta clase de fe satánica es lo peor que le puede pasar a una persona. Se ha hecho tanto énfasis, ¿no?, en decir lo correcto, que en algunos círculos evangélicos le hacen repetir una oración a una persona, más conocida como la oración del pecador. Repite conmigo: Jesús, Jesús, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón. Y una vez que termina esa oración, la persona, como el Papa, lo declara salvo. Entonces algunos dijeron: no, la oración no, y se formaron nuevas ramas del cristianismo que si uno dice: bueno, yo oré y entregué mi vida al Señor, dicen: no, eso no sirve. Pero después está la otra rama que ya ni siquiera hace la oración y que simplemente afirma creer.
A un pastor le preguntaron una vez, ¿cómo sé yo que estoy entre los elegidos? Esas preguntas sin sentido que se hacen. Pero el pastor le respondió, cree en el Señor Jesucristo. Eso fue todo. Y quedó así como, wow. ¿Cuál es el problema? Que si uno lee los evangelios, cada vez que alguien le preguntaba a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hacía? ¿Qué decía Jesús? Guarda los mandamientos. ¿Quién se equivocó? ¿Será que Jesús todavía no conocía a Pablo? ¿Quién se equivocó? ¿O nosotros entendemos mal el creer? Entonces, en otros círculos se condena esta práctica de la oración del pecador, pero todos lo resumen a un creer lo correcto y a un afirmar lo correcto. Esto está tan arraigado en una iglesia, en la iglesia actual, que, por ejemplo, una mujer puede saber el diseño que el Señor tiene para su vida, puede saber lo que el Señor anhela, puede creer, estudiar, escuchar conferencias de mujeres, leer libros sobre la mujer piadosa, la mujer virtuosa, pero rechazarlo con todo su corazón al no buscarlo. Entonces él sabe que el ejemplo de una mujer virtuosa y piadosa es Proverbios, ¿cuánto? 31. Esta persona sabe, esta mujer sabe, y lo defiende, lo dice amén y lo explica, pero luego lo rechaza contundentemente con su vida y cree que es bíblica. Hay un gran engaño de creer que somos lo que pensamos, de creer que somos lo que decimos creer, lo que afirmamos. Ese es el engaño de Satanás en la iglesia. Lo mismo pasa con los varones. Lo mismo pasa con cada mandato de la Biblia. El hombre sabe lo que tiene que ser. Ayer estaba trabajando en el Cofruto, estaba haciendo unas cosas y le hablaba del Señor a mi compañero y le digo, sí, le dije, mi esposa es lo mejor que me pasó. No saben el burlerío que recibí, pero eso sirvió para que ellos me escucharan, porque nunca habían escuchado la locura de que alguien hable bien de su esposa. Y este joven me pregunta, ¿pues ya estás casado? Sí, le digo, bueno, no se ve por la grasa del dedo, pero está el anillo. Sí, ya estoy casado. Ya. ¿Qué hice con mi vida? Eso es lo que dijo. ¿Qué hice con mi vida? Bueno, yo tengo 30 años, ya tengo un hijo. Y me dice, no, bueno, pero hay que ver, ¿no? Porque el matrimonio después se pone feo. Yo ya llevo casi 7 años de casado y ha sido una bendición de principio a fin. Pero la pregunta de este joven, de este hombre de 25 años, es, ¿qué hice con mi vida? Nenes a los 30 años que le tienen miedo a ir a comprar, a llamar por teléfono. Nenes de 35 años que dicen, ¿cómo me cuesta levantarme temprano? Nenes de 30 años que cuando se los exhorta a ser esforzados, se ofenden. Y dicen, es que vos no entendés. ¿Saben qué veo yo ahí? A mi jere de 3 años. Cuando lo exhorto a esforzarse y caminar, y él dice, no, papá, pero no. Y aunque el hombre en la iglesia sabe eso, lo rechaza contundentemente con su accionar. Y así con cada mandato de la Biblia. El pastor Francis Chan dijo, solo creemos aquellas doctrinas que verdaderamente llevamos a la práctica. Solo creemos aquellas doctrinas que verdaderamente llevamos a la práctica. Según esta definición de Francis Chan, quiero hacerles esta pregunta. ¿Crees en Dios? Según esta definición, ¿lo amas? ¿Tienes fe genuina?
Santiago continúa con su argumentación en contra de esta falsa fe y le dice, lean el versículo 20, ¿quieres saber, hombre vano, vacío? ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre, dice Santiago, es justificado por las obras y no solamente por la fe. Yo sé que a partir de la Reforma protestante, las 5 solas, los 5 lemas de la Reforma eran sola Escritura, sola gracia, pero uno es sola fide, solo por fe. ¿Saben que la palabra solo por fe no está en la Biblia? Es más, aparece solo una vez en la Biblia, y es en Santiago cuando dice que no es solo por fe. Es tremendo. No es solo por fe. Tanto, lamentablemente, el reformador Lutero hizo el énfasis en la justificación por fe, que quiso, por la fe sola, que quiso agregar esa palabra a los manuscritos de la Biblia en su traducción al alemán. Él quiso agregar que el hombre es salvo por la fe solamente. Quería agregarle a la Biblia lo que la Biblia no quería decir. Es una locura. Su discípulo y uno de sus amigos más cercanos, Melanchthon, lo detuvo y dijo, bueno, no toquemos la Biblia. ¿Cómo vas a agregar algo a la Biblia? Por eso Lutero hacía énfasis en que el Evangelio es la justificación por la fe y terminó diciendo que la justificación por la fe es la oración, es la verdad sobre la cual la iglesia se cae o se levanta. ¡Wow! ¿Y de dónde sacó eso él? ¿Por qué? Tanto énfasis hizo eso en él, hizo Lutero en la justificación por la fe, que hasta su amigo, discípulo y compañero dice, tranquilo, no le agregues a la Biblia. Y tenía grandes problemas Lutero con el pastor Santiago. Por eso, esto es lo que decía Lutero, Santiago es una epístola, una carta de paja. ¿Por qué? Porque yo no veo el evangelio ahí. Es que su evangelio era solo por fe. Fe. Y cuando uno lee Santiago dice, oh. Y no solamente todos los capítulos de Santiago dicen las obras, esto, sino que dice Santiago, no es solamente por fe. Y el versículo 25, Santiago pone otro ejemplo. Asimismo dice, Rahab la ramera no fue justificada por obras. No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso es lo que está diciendo Santiago. Es una fe que no sirve. Menciona a 2 personas, Abraham, llamado el padre de la fe, y Rahab, que era una ramera. Tenían una cosa en común. Ambos creyeron a Dios y en consecuencia actuaron. Esa es la fe bíblica, hermanos. Es una fe que actúa juntamente con sus obras. Eso dice Santiago en el versículo 22. Las obras, hermanos, son la expresión visible de la fe. Yo no puedo ver tu fe. Tú me dices que crees, espectacular. ¿Cómo sé que crees? Al ver tu vida. Las obras es la expresión visible de la fe interna.
Si no hay obras, según Santiago, la fe está muerta, que es una forma de decir no hay fe. No hay fe. Por eso, el apóstol Juan, ¿sí? No cualquier persona, el apóstol Juan puede hacer la siguiente afirmación. En 1 de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se hacen visibles. En esto sabemos: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y alguien podría argumentar, pero Juan, ¿no era la salvación por fe? Y la respuesta de Juan sería: sí, es por fe. Y te la estoy describiendo. Esta es la fe que salva. El que no hace justicia no es de Dios. ¿Verdad que es fuerte? ¿Cómo sé yo? Es muy fuerte si uno es hijo de Dios o uno es hijo del diablo. ¿Por lo que cree? No. Puede ser un demonio ahí si solamente cree. Juan dice: el que no hace justicia no es hijo de Dios. El apóstol Juan. Hay dos opciones, o tres. Jesús se equivocó en enseñarle la fe a Juan. Primera opción. Segunda opción, Juan no la entendió muy bien, ¿verdad? Y la tercera opción es que no, esto es lo que Jesús y Juan quisieron enseñar. ¿Con cuál se quedan? Es decir, no hay más opciones. Uno de los dos se tiene que haber equivocado si eso estuvo mal. O ambos tenían razón. Y esa es la fe que habla la Biblia. Pablo, el apóstol a los gentiles, ¿no? el que se lo eleva a la gracia, el apóstol de la gracia, en Romanos 2:6, hablando de Dios, dice que Él pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? Obras. Y sigue diciendo: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pablo, ¿qué dijiste, Pablo? Vida eterna a los que creen, quisiste decir. A los que dicen sola fide, sola gracia, solo Cristo, sola Dios gloria, sola Escritura, a los que se llenan de eso, a los que hacen la oración del pecador, Pablo, a los que van domingo tras domingo a la iglesia sin cambiar, Pablo. Pero ellos creen. Pablo dice: no. Te vuelvo a leer el pasaje. Vida eterna a los que, perseverando en bien, ¿qué dice ahí? Hacer. Buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, ¿no? Yo no lo veo así, mostraron la Biblia, yo no lo veo, lo que está ahí, a los contenciosos y no obedecen a la verdad. ¡Wow! Pablo, ¿qué te pasó? ¿Será que Pablo era inconverso, era judío todavía en el capítulo 2 y en el capítulo 3 se convirtió al cristianismo? Y habla ahí de Abraham en el 4, en el 5, justificado por la fe. ¿O será que nosotros hemos entendido mal la fe? Pablo es muy claro: Dios le va a dar vida eterna a los que perseveran en bien hacer. Y Jesús mismo lo enseñó. ¿Sí? Hay veces que he escuchado como, bueno, eso lo dijo Pablo, pero Jesús no. Jesús mismo lo enseñó. Mateo 7:21, estas son palabras de nuestro Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué cosa? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Será que Jesús malinterpretó la fe? ¿Será que Mateo, porque esto está en Mateo, interpretó mal? ¿No tenía el contexto verdadero? ¿No sabía griego? ¿Será que Jesús necesita que alguno de nosotros venga y le diga: sí, Él dijo eso, pero lo que quería decir
era tal y tal y tal cosa. ¿Será que Jesús necesita nuestra aclaración? Es muy claro. No todo el que me dice Señor, Señor, o sea, que lo reconoce como Señor y hasta tiene un tono de adoración, ¿no? Señor, Señor, eres santo, eres bueno, eres hermoso, lo mejor, moriste por mí, eres Dios trino, todo, todo, todo. Pero no todo el que me dice eso va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. No puedes entrar al cielo sin obedecer. Lo vuelvo a repetir, no puedes entrar al cielo sin obedecer. Esa clase de fe es diabólica, la que te afirma que creyendo en cierto punto y que pases tu cristianismo diciendo cómo me gustaría, cómo me encantaría, pero no puedo, es que no tengo fuerza, es que tengo mucho trabajo. Esa clase de fe es diabólica. La fe que salva es aquella fe que hace la voluntad del Padre. Como dije hace un momento, Jesús no murió por meros deseos santos. Él verdaderamente nos dio su poder para vivir la vida eterna. Si no estamos obedeciendo, hay dos cosas: o no hemos conocido al Señor, opción 1, o somos rebeldes a Dios, opción 2. Ambas tienen el mismo resultado. Ambas. Jesús enseñó que no puedes entrar al cielo sin obedecer. Jesús enseñó en Juan: vosotros seréis verdaderamente mis discípulos si guardáis mis mandamientos. No si lo afirman solamente, o si lo creen, no si lo defienden en las redes o contra algún agnóstico o algún ateo. Eso es bueno, pero de ahí a que seas mi seguidor. Toda esa reinterpretación de las enseñanzas de Jesús que vimos el domingo pasado, ¿recuerdan? Es una consecuencia inevitable de esta fe diabólica. La doctrina del me cuesta, ¿recuerdan? La doctrina de estoy en un proceso, son intentos de calmar la conciencia, son intentos de decir yo creo, pero no obedezco, pero aún así soy cristiano, aún así soy seguidor de Jesús. En lugar de maximizar la gracia del Señor, ese poder, maximizamos el pecado y el mundo. Toda esa reinterpretación que vimos el domingo pasado de la fe de Jesús es una consecuencia de una fe diabólica. Hermanos, ahora cada uno debe examinar su vida y preguntarse: ¿qué clase de fe tengo?